Entonces se nos fue alargando el tiempo y nosotros ya estamos listos para devolvernos ahora en junio. Y nuestro barrio se quemó. Y el man en 2 minutos, al segundo, me dijo, estoy firme. Y bueno, aquí está, Juan Pablo, gracias. Compadre, no, gracias a ti, parce. Y entonces me vengo a Colombia y es que estudiar aviación. Cuando llego, pues ni se podía pagar esa mitad del curso, ni mi papá me quería prestar la plata. Okay. Y a las 3 semanas me llamó mi papá. Juanpa, bueno, como has sido constante con el tema de la aviación, te voy a prestar la plata completa. No, viejo, te voy a hacer actor. ¿Qué? No, es enloqueció, ahora sí te voy a ser actor. Y me decía, es argentino, viejo, ¿no? ¿Y de qué vas a vivir? Decía, pues de actuar. ¿De qué vas a vivir? Te pregunté. Pues de eso, de actuar. ¿De qué vas a vivir, pelotudo? Decía, de actuar, y me colgó el teléfono. Porque una cosa es decir, ok, me gustó esta vaina, voy a estudiar, pero ser actor es jodidísimo. Y yo salir de esto a un comienzo de carrera que fue a de repente como... Hermano, bienvenido, no, esto es mi pana, no sé qué, mañana te va a conectar con los... Y era como, claro, ¿qué es esto? Esa noche yo decido, yo no sé cómo voy a hacer, pero aquí me quedo. Yo me tengo que quedar acá. A mí lo que me abre las puertas realmente para poder como definitivamente, a pesar de que ya está viviendo allá, es Narcos. Me ofrece una exclusividad. A los 2 días le digo, Nito, confiéseme, pero no lo vamos a aceptar. Ay, crisis de la mediana edad, le llamas tú. ¿Qué pasó? Dije, tengo 42 años, ¿cómo se me ocurre a mí traer una niña al mundo en este momento? Estoy demente. Señores, bienvenidos otra vez a Yo Camilo. Les voy a contar una historia. Cuando a mí alguien me dijo que hiciera un podcast, yo dije, está loco, yo voy a hacer un podcast porque alguien me va a ver a mí y porque alguien se va a sentar a mi lado. Y alguien me dijo, vea ese podcast, llevé como... Y de pronto, pum, me encontré a Juan Pablo Raba y dije, loco, yo quiero ser ese man. Lo juro, yo quiero ser ese man. Y si él oye mi mensaje que yo le mandé la primera vez, que además es un bacán estar aquí sentado porque no tendría por qué estar. No, perdón, la demora y las vueltas y las cancelaciones. No, al revés. Para mí es un honor tenerlo acá. Pero porque mi mensaje fue, oye, Juan Pablo, le voy a contar una historia, tengo un sueño que es hacer un podcast, usted me acompañaría. Y el man en 2 minutos, al segundo, me dijo, estoy firme. Y bueno, aquí está, Juan Pablo, gracias. Compadre, no, gracias a ti, parce. De verdad que sí. Una gran inspiración. Una berraquera lo que está haciendo. Bueno, gracias. O sea, no. Gracias, esa palabra me da mucha risa. ¿Por qué? Compadre, porque es que yo soy muy improvisado. Pero yo hago estas cosas solamente a punta de drive y corazón. Entonces me da gracia, me da risa. Pues no sé si me conmueve profundamente cuando alguien me dice algo así, ¿sabes? Porque cuando veo las cosas cómo vienen y cómo las armo, es muy chistoso porque es como... Se dan. Pero voy a empezar por ahí, luego me voy para atrás. Pero eso tiene el podcast, Juan Pablo, que yo lo que vi, eso fue eso. Yo vi algo tan genuino, una charla tan chévere, tan del corazón, sacándole a las personas lo más profundo y lo más lindo de adentro, y eso es muy difícil de hacer. Y eso realmente me llenó a mí de muchas cosas. Pues todo eso es un bendito accidente, compadre, te digo la verdad, porque yo empiezo a hacer el podcast como necesidad muy personal de navegar mi propia crisis existencial, mediana edad, lo que se quiera decir. Empiezo a hablar con otros hombres y me veo que todos estamos un poquito como en las mismas. Y es mi esposa la primera que me dice como, loco, tienes que poner esto de alguna forma en un formato. Y bueno, tiempo y un viaje maravilloso, espiritual, y mi socio Dani Posada, y finalmente la aterrizamos en un podcast. Pero cuando yo me siento la primera vez con mi primer invitado, que es Juan Carlos Rincones, que es una persona sumamente inteligente, informada, capaz, que ha escrito un libro sobre la depresión. Yo quería hablar sobre, en ese momento además era enfocado hacia la crisis de la mediana edad, entonces quería hablar sobre la crisis de la mediana edad y la depresión. Llega el día y una semana antes mi esposa, que es periodista, que es sumamente inteligente, que es muy preparada, me dice, ¿qué le vas a preguntar? Y digo, no tengo ni idea. Pero tienes que preparar. Empieza a investigar, empieza a buscar información. Y hay algo en ese instinto, como te digo, en esa, yo no sé, como ese gusto por la improvisación tal vez, que me decía que no era por ahí. Y yo normalmente le hago caso en todo a mi esposa.
Ok. como esposo inteligente. Sí. No, mentira, hago caso porque en serio Mónica además me ayuda. Yo soy muy artista en muchas cosas y ella me ayuda como realmente a aterrizar y a tranquilizarme de muchas maneras. Entonces la oigo mucho. Em, pero en eso no la oí. En eso no la oí. Porque algo me decía que era por otro lado. Y no había entendido muy bien todavía lo que era. Esto que te voy a decir lo entiendo bastante más adelante cuando ya veo, primero que le cambié completamente el objetivo al podcast y ya se volvió una conversación abierta sobre salud mental y no específica sobre la crisis y la medianada. Iba a durar 10 episodios, iban a ser 10 episodios muy puntuales. Y cuando ya veo y empiezo a notar nuevamente que la gente quería hablar, que había una necesidad por tener la conversación, que era relevante, yo entendí y dije, claro, yo no soy periodista. Yo no puedo agarrar y decirte como, no, es que yo te voy a hacer una entrevista. Yo no te puedo hacer una entrevista. La verdad es que no. Y segundo, si yo me preparo algo, si yo tengo una pregunta que te tengo que hacer, si yo investigo sobre lo que eres tú y entonces diseño hacia dónde quiero llevar la entrevista y qué es lo que quiero sacar de ti, pues entonces dejo de vivirla yo. Y como en principio el programa es por todos y por todas, pero es para mí. Entonces yo digo, yo necesito estar presente. Yo tengo que estar presente 100%. Y si yo sé que tú te salvaste de un accidente de avión, cuando tú me lo cuentes, yo, Ya lo sabes. como los actores nos volvemos muy malos mentirosos, entonces no voy a poder actuar que estoy sorprendido. Y simplemente me lo vas a decir y yo voy a decir, es que ya lo sabía. Claro. Entonces, esa fue como la decisión y creo que fue la decisión más sabia porque es lo que le digo a todo el mundo. Es como, puedes decir lo que quieras, Es una como charla. quieras. Y si después lo quieres quitar, lo quitamos. Pero siéntete la tranquilidad completa de que este espacio te pertenece. Chévere. Pues hermano, usted me inspiró y le juro, no me inspiró, me pareció chéverísimo y lo hago de la misma manera. Yo no ni soy periodista ni soy nada, además. Entonces a mí me gusta Sí, charlar. eres un ser humano, compadre. Es No. lo más importante de todo. Somos seres humanos. No tengo, digamos, ni el conocimiento, ni soy periodista, entonces lo mío es una charla y salió de ahí. Pero vámonos para atrás, Juan, vámonos porque creo que a mí me gusta que la gente conozca a Juan Pablo Raba. ¿Dónde está Juan Pablo Raba a los 10, 12 años? El entorno, ¿cómo es su vida? A los 10 años yo estoy en Colombia a punto de irme para España. Mis papás se habían divorciado viviendo en Madrid. Cuando yo tenía 7 años me regreso para Colombia con mi mamá y a los 3 años me voy para España con mi papá, que es lo que yo quería hacer. ¿Tú eres Entonces, colombiano o regreso. español? Yo soy colombiano de padre argentino, de madre colombiana, bayuna, y me crié, la adolescencia fue en España, completa, a los 10 a los 20 años. Ah, ok. Yo pensé que tú habías estudiado colegio aquí, no sé por qué tienes Hasta los esa 10 años. imagen. Hasta los 10 Hasta años. lo que pasa es que ¿sabes? yo mantuve contacto con todos mis compañeros. Ok. Y a los 18 tuve un pequeño viaje sabático cuando terminé, digamos, con el bachillerato. En España estaba el bachillerato, se llamaba el BUP. ¿Cómo era? Bachillerato Unificado Polivalente en Valencia. Después entrabas a lo que se llamaba el curso de orientación universitaria. Ok. Y después ibas a la universidad. Si no hacías el ibas directamente a lo que se llamaba un FP, una formación profesional, que era aprender un oficio. Si hacías el dependiendo de un examen que era como el tipo ICFES, que se llama la selectividad, Ok. qué cosa tan horrible, ¿no? La selectividad. Ya Sí. podías optar a una universidad o no. Yo cuando terminé el BUP, que no tenía ni idea qué quería hacer, me vine para Colombia. Mi tío era comandante de la división de submarinos de la Armada y pensé que había algo ahí. Siempre me ha interesado, no la guerra como tal, pero hay algo en la disciplina castrense que me llama la atención. Pues paréntesis, después lo descubrí cuando hice una serie de militares en Estados Unidos. Hay algo en la hermandad del militar que no se compara nada más, porque cuando tienes que entrar a un campo de batalla y solamente puedes confiar en la persona de tu izquierda y la derecha, pues es una experiencia muy única. Y creo que eso realmente es lo que después entendí que admiraba mucho. Más la disciplina deportiva que hay que llevar. Claramente a mis 18 años pues no estaba ahí. Entonces llegué a Cartagena, me la pasé rumbeando 10 días.
Y mi tío me dijo como, no, parce, esto no... Aquí no es la cosa. Sí, sobrino, te quiero, pero creo que esto no es para ti. Tú la estás pasando. Me dijo así, Juancho, usted la está pasando muy bueno. Entonces, de ahí vine a Bogotá, hice muy buenos amigos que tengo hasta el día de hoy. Me reencontré con mis compañeros de colegio que se estaban graduando ese año. ¿Qué era qué colegio? En Nueva Granada. Ok. En Nueva Granada, exacto. Entonces, ellos estaban en su último año. Entonces, volví a encontrarme con mis compañeros. Ciro Mesa, que es mi amigo más antiguo. Yo tengo 48, somos amigos hace 46 años. Ok. Entonces fue como también volver un poquito como a vivir esa vida de ese colegio con ese curso específico con el que me hubiera graduado, pero realmente no me gradué. Y de alguna forma, esto de los chats siempre he sido como parte igual de ese universo, de esos amigos, de unos cuantos amigos desde que soy un niño. Porque mantener amigos hoy es fácil porque existe el celular, pero en esa época no, en esa época era... Era carta, llamada. Pasa que pero ahí te va. ¿Será que es más fácil? Porque es que yo creo que estamos muy conectados y muy desconectados. Y hoy, ¿sabes qué es difícil? Ir a tomarte un café con un amigo. Claro. Porque como hay tanto que hacer, como hay tanto compromiso, como Total. hay tanto, entonces lo que está desapareciendo es esto, es ir a sentarte con un amigo una hora sin ver el teléfono y decirle, ¿qué hubo, loco? ¿Usted qué? Alguien me decía que aleja a los cercanos y acerca a los lejanos. Digamos, estar en España y en Bogotá, pues hace que de alguna manera... Pero el que está en Bogotá, pues el chat lo reemplaza todo. Yo tuve una novia en Nueva York cuando estuve estudiando allá teatro, actuación en el 2002, y me dijo algo fabuloso. Estamos hablando como de primeros años de Facebook, creo, o bueno, por ahí o lo que sea. Ella, Amy, nunca sacó eso, nunca. Si tú la buscas no la encuentras. Y cuando le dije como que, bueno, ¿y tu Facebook tal? Y me dice como, no, yo no tengo Facebook. Y yo digo, ¿pero por qué? Me dice, ¿para qué? Yo le digo, no, pues no sé, de pronto como para conectarte con gente del pasado, tal. Y me miró y me dijo, si no están hoy en día, debe ser por algo. Es verdad. Total. Entonces las redes le dan primero que le dan esta sensación de que efectivamente, como que, no, claro, es que yo te vi a ti, ¿cuánto fue? Es que nos vemos hace 4 años. Pero es que yo sé, como yo sé de ti, como yo sé de tu hijo, entonces está como reemplazando la atención real, ¿sabes? Antes, que leía el otro día también que me pareció súper bonito, como que estaba una chica en casa de la mamá en España y de repente la vecina llegó y entró, y timbró y entró. Y ella, que estaba a punto de irse a vivir a su apartamento, decía, pensar que tal vez eso nunca me pase a mí. Tal vez nunca alguien vaya simplemente a venir a mi casa a tocar el timbre y a hacer visita. Porque como ya todo tiene que ser planificado ¿no? Y es como ya incluso si alguien te llama, es como, ¿por qué me llamas si tienes WhatsApp? Cierto. ¿No? Cierto. O sea, nos estamos, por eso te Ya digo, no entonces, timbra. volviendo a, no sé, puede que hoy en día tengamos muchos más conocidos que antes, pero quizás estamos Menos perdiendo la amigos. esencia de la verdadera amistad. Se está volviendo una cosa muy pasajera, se está volviendo una cosa del momento, los likes Y poco profunda. muy poco profunda. No hay tiempo, es que no hay tiempo. tiempo. Se dicen o nos quieren hacer creer Que no hay tiempo. que no hay tiempo. Pero entonces, Juan Pablo, entonces usted se cría en España. Su vida... Yo o tengo sea, una gran porción de mi vida en España. Sin Yo he vivido acento, en muchos ¿no? lados. Sin acento, que es un acento tenía, fuerte. Yo, lo Ah, ok. tenía, yo tenía acento español. Ok. En algún momento, justo en ese viaje a Nueva York, cuando fui a estudiar a Nueva York, yo venía de vivir en Venezuela varios años. Yo me fui de Colombia, ya siendo actor, digamos. Me gané un casting en Venezuela y ese casting en Venezuela me llevó a varios proyectos. Y algún día empecé a involucrarme mucho en esa cultura, a sentirme muy cómodo, a sentirme muy perteneciente. Y alguna vez, en una cosa muy tonta, yo no sé por qué, alguien en Nueva York me preguntó como, ay, ¿de dónde eres? No sé qué. Y yo como que dije, Venezuela, me salió así Venezuela. Y dije, ¿por qué dije eso? ¿Por qué dije eso? Entonces empecé en un proceso real de, ok, papá argentino, mamá caleña, vive en España, Argentina, ¿sabes? Ok, ¿yo de dónde soy? Realmente de dónde soy. Hablé mucho tiempo con acento español, cuando iba a Colombia, eso es antes de ese momento, pero lo que te quiero decir es que ahí realmente como que empecé un proceso
llego otra vez a Venezuela, pero empiezo a volver a Colombia y empiezo como a colombianizarme. Y decido, en ese momento tendría unos 20, ya era grande, teníamos 24 años, en ese momento es que yo decido que yo soy colombiano. Hoy eres colombiano. Soy Tu colombiano. respuesta es Colombiano. esa. Yo puedo vivir en cualquier parte del mundo. Claro. Y me puedo adaptar en cualquier parte del mundo. Además yo, que pues tengo una forma de vivir, o tenemos una forma de vivir en la que somos bastante nómadas, nosotros nunca somos de dónde queda el restaurante colombiano, dónde está el parche, ¿sabes? Sí, sí, Porque siempre digo, pues entonces para eso vivo en Colombia, claro. ¿sabes? Tenemos amigos colombianos en todas partes porque es inevitable, pero no necesariamente, o sea, yo creo que uno lleva la colombianidad también hacia los demás. Creo que es muy importante poder hacer círculos de amigos del sitio, conocer la comida del sitio, las costumbres del sitio, porque a veces podrías pensar que no te gusta algo y después te gusta un montón. Por supuesto. Me hablaste de la vida actoral, ¿cuándo empezó esa vida actoral? ¿Cómo Eso nace esto? Eso empieza después de irme de España. Yo me voy de España. O sea, en el colegio tú no eras actor, tú No. eras estudiante común y corriente que No. hizo un examen que no sabía ni idea para dónde iba, pero No, yo en España, en el colegio en España, en algún momento me apunté a la obra del teatro para hacer el lobo feroz y en algún momento me fui porque me dio mucha pena. O sea, yo nunca fui actor por convicción, Ok. yo me lo encontré. Estando ya en Colombia, después de regresar, yo había empezado a estudiar publicidad y relaciones públicas, terminé mi primer año y ahí pues nada, tuve un momento con mi papá en el que ya la cosa no estaba como cuajando. Mi papá igual, una crianza de argentina que es bien particular en la medida en que es muy presente por parte del papá y también es un poco dura. Siempre el papá argentino, por lo menos mi papá y muchos papás que conozco son como muy propensos a los 18 años a botarte al mundo. Es como, compadre, ya lo que yo tenía que hacer está acá, ¿no? Que es educación, modales, fe si tienes, ¿no? Instintos. Y entonces, eso era mi papá. Mi papá era como, compadre, a los 18, a los 11 años me dijo, a los 18. hágale. Entonces, cada año era como un conteo regresivo. Es como mi hermano. Toca irse. Y así como dolió, también me enseñó mucho. Porque ¿Y estabas me preparado obligó. para? No, preparado. Uno Nada. nunca está preparado. Ok. Mira, no, a no ser que tú estudies la cosa más específica del mundo, la ingeniería más específica, ¿sabes? O tu trabajo es estudiar la mitocondria y estudias 10 años de tu vida y te especializas en la mitocondria, cuando a ti te dicen, compadre, llegó la hora de estudiar la mitocondria, puedes decir, o sea, yo sé todo, pregúnteme lo que quiera la mitocondria. No le pregunte sobre fisión nuclear, pero de la mitocondria, bueno, uno se va dando cuenta que realmente uno ahí va. Uno ahí va y uno va agarrando experiencia y se va entrenando, pero es como la paternidad o el matrimonio, las grandes cosas de la vida, uno nunca está preparado. Eso uno decide hacerlo o no así, o se encuentra con la persona que es, pero todo uno lo va aprendiendo por el camino. Nadie sabe cómo ser esposo, nadie sabe cómo ser papá. No sé, pero por ejemplo, otras profesiones como abogados permanentemente se tienen que especializar. No, hay profesiones en las que no dejas de estudiar toda la vida porque permanentemente tienes que estar preparándote, poniéndote al día. O sea, realmente, no sé, uno va ahí como acomodándose, ¿sabes? Como el podcast. Sentándose a ver. Sí, porque además cambian, tú puedes ¿Qué tener rumbo todo coge? completamente organizado, como seguramente tenían muchos señores de las Torres Gemelas y señores de las Torres Gemelas. Y ahí te llega un día, ¿sabes? Y también vi un montón de gente que tenía su vida financiera organizada y te llega la burbuja inmobiliaria del 2008, te revienta, ¿sabes? Entonces como que Sí, el giro aparece en un momento menos inesperado. uno no tiene Y entonces, ni idea. ¿cuándo aparece la actuación? ¿Cuándo La llega actuación ese aparece, porque literal estoy en Colombia. Yo en un momento me dijo, bueno, me voy a Colombia a estudiar aviación. Mi mamá, su segundo esposo, era piloto de Avianca. Y había un tema como con la aviación, como yo estuve los 7 a los 10 años con él y él se volvió una figura muy importante en mi vida, porque fue un papá de alguna forma. Harvey Sánchez, a quien adoro hoy en día todavía. Harvey se volvió una figura importante para mí.
Entonces, en algún momento dije, bueno, aquí hay como un camino, porque además cumplía como una serie de requisitos, como, pues, viajar, volar debe ser chévere, viajar es muy chévere, es algo que llevo haciendo toda la vida, ¿no? Era como que encajaba en algo normal. Entonces, yo me voy de España, primero voy para Argentina, porque mi papá me insiste en irme para Argentina. Argentina llego, como que no me acomodo con mis tíos, estaba en un momento muy particular de la vida, y entonces me vengo a Colombia y dizque a estudiar aviación, ¿no? Mi papá, la idea era que me pagaban acá mitad del curso, mi papá me pagaba la otra mitad. Cuando llego, pues ni se podía pagar esa mitad del curso, ni mi papá me quería prestar la plata. Ok. Porque yo había pasado por, yo quiero ser policía, Interpol, marino, abogado internacionalista, o sea, había pasado por cuanta vaina. Entonces mi papá me dice, ahora es piloto. Bueno, me vengo a Colombia y ahí sí no tenía ni idea qué hacer, no tenía ni idea. Tenía un par de amigos que había hecho en ese viaje a los 18 años, era amigo de Rafa Novoa, de Manolo Cardona, de Rumba. Ellos se habían vuelto actores, estaban como haciendo una carrera y en algún momento como que, pues sí, alguien me había dicho como que, oye, ¿usted por qué no ha pensado en actuar? Y yo, no, a mí eso no me interesa para nada. Yo digo, si acaso como presentar o algo así, en ese momento además, yo no sé por qué, pues tenía como menos pena y ya había pensado que incluso podía ser presentador. Hoy en día me muere el susto. Pero en ese momento no lo consideraba para nada. Yo estaba con una amiga y estábamos en su casa y me dice, pucha, tengo que ir a una clase de actuación. Y yo pues realmente tenía pues otras intenciones con la amiga, ¿no? Sí. Intenciones mucho más humanas, de cercanía. No sé. Eso quedó en intenciones, realmente. La acompañé a la clase de actuación y mientras yo simplemente veía eh, y esperaba a ver si podíamos salir y pues retomar pues Hacia nuestra sus conversación, puntos. ella estaba pasando una escena para una audición de una película española. En ese momento yo todavía tenía muy fresco el acento español. Entonces el profesor le dice, el compañero de escena se tuvo que ir. Y entonces me mira y me dice, oiga, pelado, pelado, venga, ayúdeme. Pero yo no sé cómo hacer esto. Me dice, fresco, que yo no voy a estar mirando a usted. Lo que pasa es que yo necesito que alguien lea esto para poder verla a ella y darle indicaciones a ella. Y ahí agarré el texto y tuve mi primer pensamiento actoral, que fue, si yo hago bien esto, yo la ayudo a ella. Ok. O sea, ¿me entiendes? No me interesa para nada, no me importa, pero yo sé que si yo me concentro, la voy a ayudar a ella. Y eso es un pensamiento muy actoral y es trabajar para el otro. Ok. ¿Sabes? Es como lo primero que quiero hacer en una escena es que tú te luzcas, es que tu trabajo se entienda, que tu trabajo brille. En la medida en que eso pasa, el mío también va a funcionar. Eso lo entendí después. Espectacular esa. Sí. Entonces me concentré, lo hice y cuando terminamos el profesor me dice, el maestro Edgardo Román, que en paz descanse, me dice, ¿usted nunca ha hecho eso? Le digo, no, no señor. Bueno, me dice, no sabe lo que hace, tiene razón, pero yo veo talento. ¿Por qué no viene a la academia y yo le hago una audición para ver si lo recibo? Y yo, no, bueno, sí, gracias, pero realmente tal. Yo además había aplicado, como no me querían prestar la plata para ser piloto. Sí. Había aplicado a la escuela de auxiliares de vuelos de Avianca, que era el plan que teníamos con Y Harvey. Harry me dice, mire, Chino Juan, yo no tengo cómo prestar esa plata, pero yo sí le puedo conseguir una entrevista en la escuela de auxiliares. Usted habla bien inglés, tiene buena pinta, pues ¿por qué no? Y yo, pues sí, ya estoy en la compañía, ¿no? Y ahí Empiezo a voy. trabajar y ya, pues después cuando tenga el ahorro, pues hago mi curso. Ya, el plan estaba establecido, pero nada que me llamaban. No me llamaban. Hice inclusive entrevista en ACES en esa época. Ok. Y no me llamaban, y no me llamaban, y no me llamaban. Y pasó un mes, y pasaron como 2 meses. Y en vista de que no tenía un peso, que había arrimado en la casa de Harvey, que mi papá no aflojaba, mi papá era de un carácter recio, y que no me llamaban para ser auxiliar de vuelo, pues yo veía a mis amigos que estaban trabajando y mi pensamiento fue, pues voy a la escuela, me gano algún papel de algo, me gano una plata y me devuelvo a España con el rabo entre las piernas. Ok. A trabajar con mi papá o la que sea, decirle, viejo, tenías toda la razón, yo soy un huevón, ¿qué tengo que hacer? Ese fue mi pensamiento real. Y voy a la academia y me empiezo a hacer unos ejercicios. Aparte, obviamente lo llamo y el maestro era como, o sea, él era el maestro. Claro. Y ya cuando lo llamo, ¿no? Y como, ¿usted quién es? Casi ni se acordaba, obviamente, se acuerda.
Bueno, Chino, venga la próxima semana a las 6 de la mañana y le hago la prueba, pero después tengo clases. Levántese a las 4, agarre 2 busetas, o sea, todo el cuento completo porque ni carro había, obviamente. Y allá llego, frío, en una casa de Chapinero. Lo único que me acuerdo es el frío que hacía, oscuro, húmedo. Y yo, bueno. Y empezamos a calentar y empezamos a hacer cosas. Y de repente me dice este man, bueno, y ahora eres un caballo. Y yo, ¿qué? Si no pude ser el lobo. No, Caperucita. parce. Yo, bueno. O sea, yo, ¿qué es esto, parce? Es un perro. Y yo, uff. Ahora eres un árbol. Y yo decía, no, compadre. No, yo digo, parce, yo definitivamente no sé qué voy a hacer, pero me tengo que volver a España porque... Y de repente el man me dice, bueno, bien, está bien. Te voy a hacer un último ejercicio de una cosa que se llama memoria emotiva. A ver cómo le va. No le voy a dar ninguna explicación, no hay bien ni mal, le voy a decir simplemente lo siguiente. Usted se casó con su amor del colegio, o sea, es un berraco de la ingeniería de petróleos, le está trabajando para Ecopetrol, usted le va demasiado bien en la vida, usted tiene todo, o sea, usted, mejor dicho, todo. Y acaba de tener una hija y además pues está enamoradísimo de su hija y yo soy un guerrillero de las FARC. Y yo le secuestré a su hija. Y a pesar de que usted pagó el rescate, de todas formas, Upa. la policía me agarró. Me tiene acá sentado, así, se sentó así como yo. Yo estaba parado y me tiene acá sentado. Tiene 30 segundos para decirme lo que quiera. No me puede tocar porque hay un vidrio entre los dos. Y yo, todo esto procesando como, ¿qué esta vaina? ¿Qué es? ¿Qué le pasa a este man? O sea, ¿qué es esto? Más una situación. Y empiezo a pensar, por algún motivo algo me conectó, y empiezo como a pensar en todo lo que le iba a decir, en cómo le iba a insultar, en todo eso. Y de repente, cuando me di cuenta, no podía hablar, no me salían las palabras del nudo que tenía en la garganta porque estaba apretando los puños y lo único que me pasó fue que empecé a llorar. Ok. Y el man me mira así, me dice, el maestro me mira, me dice, eso es actuar. Wow. ¿Qué? ¿Qué? Sí. O sea, fue como si se me hubiera conectado algo desde el universo y me hubiera atravesado y me hubiera anclado al piso y me hubiera sentido como bueno por primera vez realmente para algo. Y ahí empecé y nunca jamás paré y ya llevo 28 años haciendo esto. Este hombre le cambió la vida. Totalmente, absolutamente, porque no sé si yo hubiera llegado de otra manera. O sea, tuvo que ser así como es un poco mi vida, tuvo que ser un poco no planificado para que realmente tuviera sentido, ¿sabes? Pero ¿y cómo sigue? Porque bueno, usted en ese momento, no sé, siente No, una y empiezo a conexión estudiar. y empieza, ok. Empiezo a estudiar, Entonces ya ya arranco se a vuelve estudiar una- y digo, ¿Y su papá qué decía en España? No, Ahora- entonces, ahora no. actor. En ese momento mi papá ni siquiera hablábamos mucho porque era tenso. Medio peleada la cosa. Empiezo en la escuela de actuación y arranco a estudiar y a las 2 semanas me llaman de Avianca a decirme que me habían aceptado en la escuela de auxiliares de vuelo. Lo que llevábamos esperando 3 meses. Exactamente. Digo, no, pues voy a ser actor. ¿Actor? Bueno, está bien, pues mucha suerte. Sí, claro. Y a las 3 semanas me llamó mi papá. Juanpa, bueno, como has sido constante con el tema de la aviación, te voy a prestar la plata completa. No, viejo, te voy a ser actor. ¿Qué? Ah, no, es enloqueció. Ahora sí, este Sí, man voy a que- ser actor. Y me decía, es argentino, viejo, ¿no? ¿Y de qué vas a vivir? Y decía, pues de actuar. ¿De qué vas a vivir? Te pregunté. Pues de eso, de actuar. ¿Que de qué vas a vivir, pelotudo? Decía, de actuar. Y me colgó el teléfono. Claro, para él era una cosa medio... Actor. Mi papá que era comerciante, hustler, en la Universidad de la Vida. Para mi papá, además, cuando yo le dije a mi papá que empezaba a estudiar universidad, en publicidad y relaciones públicas en la universidad, mi papá me decía, haz lo que quieras, pero estás perdiendo el tiempo. Eso no sirve para nada. O sea, mi papá era como que o eres un genio o realmente como de las matemáticas y entonces vas para allá, o eres un genio del deporte y vas para allá. Claramente yo no era un genio ni de lo uno ni de lo otro. Entonces como que mi papá siempre dijo, parce, a ti lo que te queda es como a mí el negocio. El negocio y como también para mi papá era un poco como la pinta, ¿no? O sea, siempre me decía, no, con esa pinta vos tenés que hacer, cuando te compras una pilcha y te vas al yacht club, al tenis club y ahí hacer relaciones públicas. Para mi papá todo era eso. Ok. O sea, el significado de work the room Sí, sí, se lo sí. inventó mi viejo.
O sea, mi viejo no iba nunca a una reunión porque sí, o sea, era siempre había un ángulo, el negocio, la cosa. O sea, a mi papá le fascinaba eso. Y él como que decía, este man va por allá, porque claramente no está definido como para ningún lado. Entonces, claro, cuando le dije actuación, mi papá decía, ¿de dónde? ¿De Claro, sí, dónde? no era. Además, en un momento donde ser actor, hablaste de dos personajes particulares, pero en general no era que fuera mal visto, pero era No, no, como no, actor. En Bogotá no era, o sea, yo creo que tengo de mi promoción, tengo dos compañeros del Nueva Granada que se fueron los dos a Los Ángeles a perseguir como el sueño, pero yo no conocía a nadie de mi entorno, No. ni de amigos, ni familiar que haya sido actor. De hecho, en Colombia yo no me atrevería a decir que era algo como supremamente bien visto. No, ¿No entiendes? Era como, totalmente. ok. Era como un ciudadano, no un ciudadano, pero una profesión de segunda clase, ¿no? Era como, sí, y había como muchos mitos alrededor de los actores y bueno, en todo caso, claro, era muy raro porque yo era la única persona, salvo de pronto Manolo y Rafa en su momento, que tampoco es que éramos como Sí. mega cercanos. En su momento con Manolo sí lo fui un tiempo, pero después ya no, que yo no conocía mucha gente que hiciera eso. Entonces, era como arrancar en un universo completamente diferente. Le voy a contar algo que obviamente usted no sabe. Me fui a jugar, estoy hablando hace 30 años, me fui a jugar a Bolicentro con unos amigos suyos, a bolos. Ajá. Y usted también iba a jugar bolos ¿Ah, sí? con sus otros gente. Y los que estaban conmigo decían, marica, ese man era íntimo amigo, pero se volvió actor. Era una cosa como, dice que ahora él va a ser actor. Y, sí, y no, ni idea, ahora le dio por esa. Eso le queda poquito. ¡Qué belleza! Mire el mundo lo que es. Totalmente. Y me acuerdo mucho de esa situación. maravilla, La me primera vez encanta. que oí Juan Pablo Raba va a ser actor y estaba Qué empezando. vaina tan chistosa. Sí, claro, era muy extraño. Sí, y para mí era muy extraño. Yo no tenía ningún actor en la familia, no tenía nadie. O sea, es que lo que te digo es que fue ese momento fue algo mucho más fuerte Un que la tipo con razón una o visión que yo. espectacular le sacó. Pues Edgardo claramente lo vio, Claro, ¿sabes? O sea, como los scouts de talento que dicen, pues claro, es lo que hacen todo el día. Dicen, este man le pega con la izquierda de una forma que no le pega el de ahí al lado. claro. Ese man lo pilló. O sea, mi maestro lo pilló en ese momento. Y bueno, y yo pues tuve, no sé si es la tosudez o el enamoramiento. O sea, ya no sé ni siquiera explicar en ese momento qué fue, pero sí, de quedarme. Bueno, pero ¿cómo arrancas? Porque una cosa es decir, ok, me gustó esta vaina, voy a estudiar, pero ser actor es jodidísimo. Pues arranco con algo muy interesante. El maestro, empezamos a estudiar, empezamos a montar Con él, teatro con él. En su academia, empezamos a leer Chekhov, empezamos a montar teatro, empezamos a hacer combate escénico, empezamos a trabajar, a estudiar. Empecé a estudiar una carrera. Y el maestro nos dio una lección muy importante. El maestro nos llevó a todos, en ese momento, en el set de una novela. No recuerdo cuál era, me encantaría acordarme cuál era. Pero nos llevó a hacer extras. Entonces mi primer trabajo en televisión fue extra. Los protagonistas pasaban por allá y yo estaba ahí atrás y acomodaba los papeles, una oficina. Listo, y terminó el día. Eché la experiencia y entonces el maestro nos llevó a la escuela y entonces, bueno, les quiero hablar sobre lo que pasó ayer. Espero que hayan disfrutado, ¿no? La experiencia. Pero aquí les va como una de las primeras grandes lecciones de vida. Y es que probablemente algunos de ustedes, ese sea el camino que tomen o que tengan que tomar. Ese es un camino complejo. Yo lo único que les voy a decir es que normalmente el que es extra se queda de extra. Porque es una industria en donde el más vale malo conocido que bueno por conocer es casi como si fuera un mandamiento. Ok. Si tú eres extra y te va bien de extra y funcionas de extra, es lo que vas a hacer, De extra. es de lo que vas a trabajar. Y no tiene nada de deshonroso, no tiene de malo, pero si tú quieres ser actor y quieres vivir de ser actor, y quieres tener papeles con parlamentos, con arcos dramáticos, tal, pues ese no es el camino. Y esa fue una gran lección de vida, que después de alguna forma se traduce en algo que un amigo me dijo hace muchos, muchos años. Me dijo que llega un momento en el que la carrera del actor se define más por los nos que por los sís. Cuando uno arranca empieza a decir, sí, claro, sí, pues claro,
quieres, pues, ganar dinero y, ¿sabes? Y poder Claro, no salir. vivir tan arrancado y poder Total. comer 3 veces al día y lo normal. Entonces empiezas a decir mucho que sí, quieres que te conozcan, empiezas como un poquito como a pensar que eso es lo que importa y después llega un momento que tienes que realmente como, dependiendo qué quieras hacer, pararte y decir no, 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 y la cuenta de banco hace así, 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 y tú no, 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 sí. Pero tiene que ser muy jodido saber decir no o no. Es un O hay que llegar a un nivel. muy complejo, es que es lo que un poco como lo que decíamos antes, es que tú nunca sabes. Tú nunca sabes, yo creo que tienes que dar como un nivel de confianza, sobre todo, y dependiendo de la vida que hayas diseñado o que no diseñado, pero que de alguna forma en la vida que tienes o que has podido como medio armar. En mi caso, pues yo tengo una esposa que es fantástica para eso. Mónica es, a pesar de ser una persona muy cerebral, muy cauta en muchas cosas, también es una persona que siempre me ha empujado como hacia la excelencia Ok. y siempre me ha empujado como a que busquemos esos proyectos, esos espacios que son de crecimiento artístico, no solo económico, sino que hay realmente algo que te ayuda a crecer. Porque cuando tú aceptas un proyecto solamente por el pago, realmente no hay crecimiento, es muy difícil que haya crecimiento artístico. Hay experiencia, siempre hay experiencia, pero es difícil tener crecimiento artístico simplemente porque los parámetros son diferentes. Cuando tú aceptas un proyecto por razones artísticas, que suelen ser los que más dan miedo, ahí hay crecimiento artístico. Y a veces, y a lo que todos buscamos son lo que yo llamo los unicornios, que te dan un buen pago, un crecimiento artístico y además te hacen reconocido. Porque esa es la otra. A veces tú dices, yo por ejemplo me equivoqué, esa la aprendí muy rápido y es que antes de irme a Estados Unidos, antes de perseguir ni siquiera la carrera de lo que se llama el crossover, yo acepté una novela, a pesar de que tenía tiempo sin hacer novelas, y no porque tenga nada en contra de la novela, pero yo acepté esa novela porque cuando vi el productor y vi el canal dije, esto me va a hacer más conocido, Claro, ¿sabes? claro. Craso error. Craso error porque no termina pasando nada con la novela. Tienes experiencia, conoces gente de la vida, ¿sabes? Pero realmente no pasa nada. No pasa nada. Hay proyectos que yo los llamo pólvora. Son polvoritas, son proyectos que de repente... Pero los proyectos con fundamento, los proyectos, ¿sabes? No sé, la fortuna de haber estado, por ejemplo, en un distrito salvaje, noticia de un secuestro, o cuando ves series como House of Cards, cuando ves series como... Claro, claro, pero es que hay mucho pensamiento detrás de eso. Cuando tú ves un Breaking Bad, hay mucho trabajo y mucha profundidad detrás de eso. O sea, esos son los unicornios, ¿sabes? Esta gente pudo trabajar artísticamente y tuvo el tiempo para elaborar unos personajes y unos universos absolutamente maravillosos y les dio dinero y los hizo muy Claro, entre conocidos. otras cosas. Ahí tienes esos son los unicornios. ¿Qué es crecer artísticamente para un tipo como yo que no es artista? O sea, ¿qué Para mí, crecer significa eso? artísticamente es literalmente, es como superar un obstáculo. Es hacer un personaje que o tú o la gente alrededor realmente no pensaba que lo podías hacer. Ok. ¿Sabes? Eso para mí es crecer artísticamente. Es cuando es un reto muy grande, cuando te despiertas a las 2 de la mañana con pánico porque no sabes cómo hacer eso, como fue para mí Distrito Salvaje, por ejemplo. Ok. Y yo, ¿cómo voy a hacer si yo estoy en el CNG? ¿Quién se va a creer que yo soy un exguerrillero que sacaron de la selva? O sea, el miedo que yo alcancé a sentir con eso, entonces, pues para mí es algo que me hace sentir muy orgulloso. Y es descubrirlo por dentro y sacarlo y que la gente Son lo muchas crea, cosas, hay muchas formas de supongo. trabajarlo, muchas Ok. formas de trabajarlo. ¿Se aprende? ¿Eso lo aprendiste? Sí, claro, claro, totalmente. Yo trabajo con una coach de creación de personajes que se llama María Victoria Hernández y con ella trabajamos todo. Trabajas desde la forma de caminar, de actuar, de responder, de hablar. A veces como que lo entiendes más rápido, llegas más rápido como a ese lugar. A veces no te transformas tanto, pero todos los papeles que haces, y yo trabajé con una actriz con la que siempre había querido, pues que era un sueño para mí, que es Juliette Binoche. Ok. Y Juliette me dijo una cosa que me encantó. Ella me dice que ella siempre que acepta los papeles por las razones correctas,
aprende algo de su vida, aprende algo de ella, o era algo que tenía como que terapiarse o resolver, ¿sabes? El arte, no sé, cuando yo quisiera saber cuando las personas, o por ejemplo, como que describen caminos como tan claros en la creación y en el proceso artístico, porque yo no los podría entender. Hay una parte muy académica, sin duda, que es la parte donde estudias. Estudias el personaje, estudias un background, ¿sabes? Te empapas de literatura, de música, de todo lo que tú quieras, pero llega un momento donde todo lo que tienes en tu cabeza se vuelve algo completamente etéreo y tienes simplemente que trabajar, tienes que hacerlo, tienes que hacer unas líneas sin ser la persona que eres tú. Y eso es curioso porque pasa. Y muchas veces pasa sin que realmente como que lo entiendas muy bien. Hay una parte de mi trabajo que no entiendo para nada. Ok. Hay una parte que se puede llamar, los andaluces le llaman el duende. Hay una parte, lo que te digo, además yo soy metódico en mi trabajo, yo soy muy juicioso. Entonces hago mi investigación, empiezo a trabajar mi cuerpo, mi voz, ¿me entiendes? Mi apariencia, mi look, veo si tengo que subir de peso, bajar peso, todo eso, leo mi guión, me lo preparo y de repente hay una parte que yo Sale. no tengo la menor idea y cuando lo veo a cámara digo, ok, es curioso porque ese ser humano no se parece tanto ¿Te al ves? que estoy yo. Tú actúas y después... Solamente una mirada me pego. Ok, con un Solamente una barniz mirada. como... No, solamente hago una mirada y es cuando el primer día en el set Ujú. hago la escena, en ese momento camino y veo si lo que está ahí se parece mucho a lo que soy yo o no. Ok. Y ya, y nunca más veo. A no ser que el director me pida que vea algo para hacer algún ajuste específico, normalmente tiene que ver con posición, y es que a veces pues los planos son muy matemáticos, muy quirúrgicos, entonces si te mueves 2 centímetros tapaste al otro actor, entonces a veces el director te llama y te dice, Juanpa, necesito que veas esto porque es que si no te, ¿me entiendes? Y a veces es más fácil Claro. verlo ahí. Pero si no, no, porque ya lo que yo tenía que hacer, yo ya lo hice. Ese es mi trabajo. Claro. El trabajo del director es decir si vamos a la siguiente escena o no. No me corresponde a mí, ¿sabes? Entonces yo voy y hago lo que tengo que hacer. ¿Y te sales de ese trabajo rápidamente? ¿Ese personaje se va? Sí, la mayoría de veces sí. Hay veces, a veces, por ejemplo, el caso de JJ de Distrito Salvaje fue un poquito más complejo y más largo porque lo que me pasó es que yo también pertenecía al equipo de producción de esa serie. Claro, porque cuando me la presentan, yo al principio digo que ni loco. En ese momento no se había firmado acuerdo de paz, la polarización de Colombia. Yo digo, ¿cómo voy a hacer? Primero, para que me crean, que es un exguerrillero. Segundo, no vamos a volver a Colombia. O sea, un exguerrillero que de alguna forma pueda estar bien representado, ¿me entiendes? O que humanicemos, yo pensaba, nos van a matar a todos. O sea, No. pero bueno, después la amistad me llevó a hacerlo. Pero en todo caso, lo que me pasó con él es que cuando terminó la primera temporada, curiosamente, no tuve ningún otro papel hasta que empezamos a filmar la segunda temporada. Entonces, como era parte del equipo de producción, me mandaban episodios. Me mandaban. Entonces es como que nunca me pude salir del loop. Claro. Porque nunca me lo pude sacar del todo porque como ahí estaba permanentemente viéndolo y opinando sobre la edición y sobre lo que entonces lo oía. Y estuvo conmigo, ese sí me acompañó un buen rato. Ese fue un personaje que te marcó por lo que me has hablado. Pero es que me gusta mucho, es que lo quiero mucho no solo por lo que significa para mí, sino porque me parece que significa algo para el país. Me parece que se abrió una conversación muy relevante en Colombia, que fue la de humanizar el conflicto. En un país sumamente polarizado, uno entiende perfectamente cómo hay gente que puede detestar a la guerrilla, ¿no? Y como la guerrilla también puede detestar al ejército y a la policía. O sea, pero como lo que nosotros hicimos no fue una serie sobre la guerrilla, sino sobre un individuo. Total. Cuando ya te vas de la idea, cuando te vas, ¿me entiendes?, de la macroorganización, de lo que significa el movimiento, cuando eres capaz de extrapolarlo e individualizarlo, lo que te queda es un ser humano. Y con eso todos nos podemos, de alguna forma, más allá de si estás de acuerdo o no, te puedes identificar Claro. y lo puedes reconocer como un ser humano. Entonces la conversación fue muy importante porque siento que, además de que lo recibí cuando sale la serie y yo preparándome para el bombardeo, preparándome para Sí, como que que me van a- defenderla o defenderme, nunca un solo comentario negativo alguna vez, pero todos los comentarios eran
sea, por decirte algo, a mi papá lo mató la guerrilla y yo jamás pensé que podría verlos como seres humanos. Gracias a Distrito Salvaje, empecé en terapia y estoy empezando un proceso de sanación. Ya. Sí, sí, ya eso no tiene precio. ¿Me entiendes? Total, o sea, totalmente. padre, o sea, no hay más. Y así, miles. Miles. Miles, y es un proyecto que al día de hoy todavía es relevante porque la conversación es necesaria. Cuando los países empiezan a volver a polarizar, como estamos otra vez en un caso mega polarizado, ese tipo de discursos son muy importantes porque es que no importa en qué orilla te pares, a la otra orilla lo que hay son seres humanos. Tú eres del azul, yo soy del rojo, tú eres del azul, yo soy del rojo. ¡Ah! Romeo y Julieta. ¿Sabes? Sí. El arte es muy necesario para eso. El arte es sumamente necesario para decirle a la gente, espere, loco, cálmese. Bajémosle un poquito. Cálmese que la verdad es que aunque usted no lo crea, estamos todos en el mismo barco. Todos estamos tratando de sobrevivir, todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, con las herramientas que traemos, Sí, sí, con lo que... ¿sabes? Pero flaco, no tenemos que caernos bien, además. Antes como me decías que todo el mundo es buena gente, no estoy tan de acuerdo y no tenemos que caernos bien, pero sí tenemos que ser capaces de reconocer que en el otro hay humanidad, porque si no estamos muy jodidos, que es lo que estamos, muy jodidos. Muy jodidos. Me hablaste de Venezuela, eso fue muy joven, pero fue importante en tu vida. Claro, pues que Venezuela fueron, pues ni tan joven ya, es que Venezuela fueron como 3 etapas, fue del 2000 al 2006 seguido. Me casé, Viviendo en tuve un Venezuela. matrimonio, Ok. claro, porque yo me voy de acá de Colombia, en donde todavía la cosa no estaba como tan bien para los actores, había muy poco trabajo además, no me había ido tan bien tampoco, o sea, realmente, entonces cuando se me da la oportunidad en Venezuela, yo digo, no, yo aquí me quedo. Y Venezuela, hermano, no te imaginas lo que era ese lugar. Espectacular. O sea, ¿tú tuviste alguna vez en esa Venezuela? Espectacular. Fuera series. Yo recuerdo, yo decía otro día, me entrevistó Viviana Givelli, que es una periodista muy conocida allá, y yo le decía, la primera, tú no lo vas a saber, pero yo decido quedarme en Venezuela la primera noche que llego, porque era un martes, eran como las 2 de la mañana, y nos sentamos en una arepera, en el clima más fantástico del mundo, en un lugar absolutamente divino, y llegó entonces un actor súper reconocido porque era amigo de la manager que venía con nosotros. Y llegó ella y llegó otro y de repente eran las 2 de la mañana de un martes, estábamos todos comiendo arepa y tomando whisky. Y yo no había experimentado ese nivel de cordialidad, ¿sabes? Claro. Bogotá en particular es una ciudad que, sobre todo en ese momento, no era tan cordial. Bogotá es una ciudad donde se salía los viernes y sábados de casualidad, muy conservadora, muy de los círculos de amigos, Fría. muy de... Sí, se salió por ser actor ahora, Sí, o sea, sí, sí. ¿sabes? Y yo salir de esto a un comienzo de carrera que fue a de repente como, hermano, bienvenido, no, esto es mi pana, no sé qué, mañana te va a conectar con los... y era como, ¿qué es esto? Esa noche yo decido, yo no sé cómo voy a hacer, Pero aquí me pero quedo. yo me tengo que quedar acá. Y así fue. La primera novela que hago allá no le va tan bien. Eso produce como un rompimiento entre la manager que me llevó allá en ese momento. Y yo le dije, no, pues yo me voy a quedar. Entonces me busqué a otra gente allá y ahí como arranqué. Hago otra novela, la que tampoco le va tan bien. Y después hago un mega totazo que se llamó Mi Gorda Bella, Ok. que fue muy chistoso. Pero realmente a mí lo que me importaba era la vida. Iba al Salto del Ángel, a la selva, iba a los roques, a la playa. O sea, era una vida que yo no había vivido, en donde manejabas tranquilo. Yo venía todavía a una Colombia en donde no se podía manejar. Esta es Colombia justo Uribe. O sea, estaba empezando el tema como de la... Sí, no se podía Sí. ir a Girardot. O sea, no. Yo En venía- fiestas en las casas porque podía sonar una bomba en la Claro, esquina. yo venía de una Bogotá en donde los correos que te llegaban, porque era época de correos, Sí, sí. eran cómo identificar si te están siguiendo a la casa de noche. Entonces, yo hasta el día de hoy me fijo las intensidades de las luces, doy una vuelta, o sea, ¿sabes? O sea, esa es la Sí, Bogotá. eso quedó, claro. Y de repente llegar a la libertad que era Caracas en ese momento. La arepa se volteó feo, ¿Has feo y vuelto? muy rápido. ¿Has vuelto? Yo me fui en el 2006, ya se estaba poniendo fea la cosa. Chávez llega en el poder en el 98. O sea, ya en el 2000 ya había empezado con algunas cosas. En el 2002 ya se empieza a poner feo. Ok. Termino 2 proyectos más. Se pone feo y me voy. Me divorcio, mi primer matrimonio, tuve un primer matrimonio allá, me divorcio.
y regreso a Colombia como a hacer carrera con la idea, además de, había empezado, tenía 30 años, estaba empezando a hacer mis primeros contactos en Los Ángeles y ya me habían dicho que nada de lo que yo había hecho en Mundo de Novelas sería para nada allá. Ok. Entonces tenía que tener un reel más interesante a nivel cinemático. Entonces empiezo a decirle que no a un montón de cosas. Ahí empiezas a Ahí empiezo aprender. los nos. Ahí Ok. empiezo con los nos. Cuando estaba más quebrado que nunca, de lo que nunca estaba. Porque tenía toda mi plata metida en unas oficinas en Miami construyendo. Llegó el 2008 y parracatapumba. Chao. Chao. Mierda. Entonces, queriendo cambiar mi carrera, decido que le voy a decir que no a las novelas en ese momento porque necesitaba El tener cine un otro, poquito. por lo menos algo más cinemático. Empezaban las series, como otra cosa, algo que mostrar en Los Ángeles porque yo donde quería ir era allá. Lo tenías claro. Sí, por algo me decía, A ti te decía, es Hollywood es el es proyecto en el que yo quiero estar. Muy pocos han estado allá, Juan Pablo. En ese momento, Y en este. sí, pero ahí van cada vez más, ahí van cada vez más. ¿Cómo es ese mundo? ¿Si es un mundo allá lejano, inllegable, o No. es un tema de decisiones? No, creo que hay mucha decisión, hay que tener mucha paciencia. Hay que saber inglés, ¿no? Eso es una barrera grande. Sí, no, porque fíjate lo que me ha pasado a mí. A ver. A mí lo que me abre las puertas realmente para poder, como definitivamente, a pesar de que ya está viviendo allá, es Narcos. Llega un gran proyecto que es Narcos, que la pega en todas partes. Y a pesar de que Narcos no significó para mí una oferta de trabajo directa, sí me abrió puertas con productores y directores de casting porque les dio curiosidad. Ok. Como, ¿quién es este tipo? Y entonces yo ya tenía un manager allá en Los Ángeles. Y entonces cuando mi manager les decía, no, pues que además habla inglés perfecto, decía, no puede ser. No hay forma que ese tipo con ese bigote, esa panza, esas gafas y ese hablado paisa Hable inglés. Perfecto. Entonces, por pura curiosidad, pude visitar muchas oficinas en ese momento. Ok. Ese es uno de los grandes momentos para mí en mi carrera porque tuve 2 semanas en Los Ángeles haciendo tour de directores de casting, productores, directores de casting, productores. Ha sido como de lo más valioso que alguien ha hecho por mí realmente, fue eso. Y también, como te digo, en ese momento ya habíamos decidido irnos a Estados Unidos con mi esposa. Ya con Mónica habíamos dicho, vámonos. Aterrizamos en Miami primero, por cercanía, estaba a punto de nacer Joaquín. Llegando a Miami me ofrecen una exclusividad con una cadena hispana allá para hacer Univisión, novelas. Telemundo, Sí. qué sé yo. Me ofrecen una... ok. Sí, no, es que no, pues, me ofrecen una exclusividad. Inmediatamente pues decimos, o sea, llegamos y caímos parados, ¿no? Sí. Hijo en camino, como obvio. Sí. Claro, Pan obvio. debajo del brazo. Listo. Casa, o sea, eso significaba todo. Y le digo a Moni, necesito que confíes en mí. A los 2 días le digo, necesito que confíes en mí, pero no lo vamos a aceptar. Ay, Me dice, ¿por qué? Le digo, pues porque es que esto no es lo que vamos a buscar. Porque es que si es Claro. para hacer esto, vamos a Colombia, que hacen las más chéveres. claro. Sí, era hacer lo mismo en Miami. Pero si es para esto, para vivir acá o por vivir acá, pues no tiene mucho sentido. El camino es otro, pero hay que tener paciencia. Y así, ese fue el primer gran no, realmente. Ese fue grandísimo. Es el primer gran no porque, vamos, en Colombia se había dado un par de veces como un par de cosas como tangenciales, pero nunca una oferta como tan clara que producía como tanta estabilidad, digamos, o en ese momento. Pero que estoy seguro hubiera marcado tal vez un camino distinto. Y en ese momento no. Y a los 3 meses me gané el casting de Los 33, que es mi primera película de Hollywood, con Antonio Banderas, Juliette Binoche, Lou Diamond Phillips, etc. O sea, ese no fue valiosísimo, Fue muy valioso. porque jamás hubiera llegado allá. Claro, pero llegas allá, ojo, entonces para ir respondiendo tu pregunta poco a poco, llegas y tienes que pagar derecho de piso, compadre. No es como que llegas y no, ya te luqueaste. No. Empiezas a pasar como por escalones, ¿no? Y entonces acá se gana esto y te quedas en ese, y acá se gana esto y así. Mi carrera siempre ha sido así. Mi carrera, tal vez, salvo contadas ocasiones, como no sé, por decirte, Mi Gorda Bella, sí, un mega éxito, pero a veces esos mega éxitos tampoco significa que te llega en mucho trabajo, ¿me entiendes? O sea, Claro. no es un Game of Thrones Sí, es un- que te vuelve mega conocido, te vuelves millonario y puedes decirle que no a 10 años consecutivos si quieres, ¿no? Entonces ha sido un constante juego de ajedrez, viendo siempre cómo nos movilizamos como hacia Los Ángeles o hacia los proyectos que nacen de Los Ángeles, porque esa es otra cosa.
hoy en día casi no se filma en Los Ángeles. Hay como una incepción, pero realmente se filma en Atlanta, se filma en Texas, se filma en Canadá, Ok. se filma en Lituania, se filma en Albania, se filma en cuánto lugar se te ocurra, Australia, Colombia. De hecho, yo he hecho muchas producciones de Hollywood en Colombia, pero la incepción ha sido desde allá. Narcos tuvo mucho que ver con eso, ¿no es cierto? No, no, claro, Narcos, Él termina de grabar en Colombia. no, es que cuando Narcos, cuando se saca adelante Narcos, cuando Dynamo saca adelante Narcos, una apuesta muy arriesgada porque en ese momento los productores dicen, nosotros no podemos ir a meter 100 millones de dólares a Colombia. Secuestrar, matar, tal, tal. Y José Padilla, el director, el brasilero, dijo, si no es en Colombia, o sea, esto no hay forma, lo querían filmar en Canadá. Imagínese. Entonces, cuando lo traen, cuando sacan eso adelante, cuando Dynamo, pucha, Se muy mete. berraco, se mete en ese toro, lo sacan adelante, Colombia se vuelve interesante Ok, para producir. Y eso ha sido muy bonito también de ver, claro. ¿sabes? En ese momento de ver la gente muy insegura y con muy poca confianza hacia los equipos colombianos, a hoy en día trabajar a veces, el año pasado hice una película completamente americana con un crew completamente colombiano. No me digas. Pero Narcos fue la que abrió esa puerta, porque 100 millones de dólares o lo que haya sido, y todo el mundo quedó feliz y nunca le pasó nada a nadie. Nada. Nada es Sí, nada. sí, ni un rasguño. Ni un rasguño. Chévere. Entonces llegas a Hollywood. ¿Es la palabra de llegar a Hollywood? Ese es el Pues es un adjetivo. concepto, realmente Hollywood es una idea Ok. hoy en día. Hay un cartel, hay un North Hollywood, Hollywood y West Hollywood, ¿no? Hay un lugar físico, por así decirlo, pero Hollywood siempre fue una idea realmente, ¿no? Una idea que nos vendieron de pequeños como de Sí, magia y de glamour y de todo, pero lo que hay que trabajar es que trabajar mucho. Claro. Compadre, Y eso es, meterle. o sea, hay que trabajar un montón y hay que ganarse el espacio y hay que hacer buenas relaciones, pero en mi caso, por ejemplo, siempre ha sido hacer relaciones honestas, bonitas, de hacer buenos amigos, ¿sabes? De hacer una relación con una directora de casting, pero porque me cae muy bien es al día de hoy ser muy, muy amigos, Claro. ¿sabes? Hay muchas tentaciones, fiestas, Claro. ¿no? Y le dice a la gente que recién llega, no, tienes que ir a fiestas, tienes que socializar con tal. No. Absolutamente no. Ok. Tienes que conseguir una forma de conseguir audiciones, hacer audiciones muy berracamente y aprender a lidiar con el no. Porque no creo que haya otra profesión en el mundo en la que te digan tantas veces que no, ¿no? En un buen año, en un buen año activo, han sido años muy raros y complejos desde la pandemia. Pero pre-pandemia, digamos, un buen año, tú puedes audicionar 100 veces. Y si te iba bien, te ganabas una. No. O sea, hay Y si te iban 99. dos, eras No un puede. berraco. Claro. Pues Sí, donde sí. estoy, o sea, ¿no? O sea, hay un montón de actores también a los que les llega... Cuando tú dices Modelo. dónde estoy, no sé si hay un escalafón. ¿Dónde estás? No tengo ni idea. Ni idea. No tengo ni idea, pero no estoy en... no me llaman como para cosas pequeñas, sencillas, por así decirlo. O sea, me consideran un actor, ¿me entiendes? De Sí. carácter, peso, o sea, he ¿En hecho serio? ¿De verdad? papeles buenos, Claro. interesantes en buenas producciones. Estoy en un lugar en donde de vez en cuando me dicen como lo queremos usted, queremos que sea usted, queremos que sea usted. Pero no estoy todavía en una posición donde me llegan 6 guiones y me dicen como escoge los 6, Claro. ¿sabes? ¿Por qué Colombia de regreso? ¿Por qué estás de Nos vuelta? vinimos por una película. Te viniste para eso. Nosotros vivimos por una película, Ok. pero todo, pues la vida, como es la vida, nos vivimos por una peli. Hay un tema de tiempo con el colegio de los chinos y es que teníamos que llegar en un determinado momento para que los recibieran. La película se iba a filmar, haz de cuenta, abril, mayo y junio. Yo digo, perfecto, son los últimos 3 meses del año escolar. Entonces, porque nuestro año realmente se maneja con el año escolar de los chinos. Claro. Es como que nuestro año empieza siempre en agosto y termina en junio. Claro. Punto. Enero, Navidad, todos esos manes. Total. Mi año empieza ahí. Entonces dijimos, bueno, perfecto. Hablamos con el colegio allá, ningún problema. Listo. Y el colegio acá nos dice, tienen que venir desde febrero. Entonces la película, que venía en muy buen camino, le faltaba un poquito para cerrar la financiación, no estaba completamente cerrada, pero como dijimos,
ay, bueno, vamos, o sea, igual, ¿me entiendes? No perdemos nada, vamos, hacemos la película, nos quedamos unos meses, tal. Llegamos, chinos al colegio, y la película no, la película no se cierra. Ok. Entonces dijimos en ese momento, bueno, no pasa nada, nos quedamos acá, termina el año escolar, nos devolvemos ahora en el verano. Me sale otra película, de casualidad, una película americana que se filmaba acá, de las cosas como que le caen a uno, Sí. una película súper chévere. Entonces dijimos, bueno, entonces espérate, termino la película. Y la película ya se nos va como hasta julio. Y en julio me sale una serie en República Dominicana con MGM, Ok. Hotel Cocaine. Y ahí decimos con Moni, no nos vayamos todavía de ley, porque viajar de Los Ángeles al Caribe siempre ha sido complejo, no hay ningún vuelo directo a nada, Dificilísimo. es Sí. un rollo. Y dijimos, más bien nos quedamos acá, mientras tanto, y estamos aquí como tin, tin, tin. Estoy haciendo eso y empieza la huelga de actores en Los Ángeles. Ok. Empieza la huelga de SAG. Y ahí yo le dije a Moni, le dije, ya hicimos pandemia en Los Ángeles. Le digo, yo no sé si emocionalmente, porque además todo esto mientras transitando mi crisis de mediana edad, papá, yo le digo, yo no sé si emocionalmente yo puedo ir a hacer huelga y a vivir esta permanente ansiedad de cuándo vamos a volver a trabajar. Claro. Digo, necesito estar en un sitio un poco apartado. Porque lo que pasa con Los Ángeles igual es que uno sí siente como una presión en esta industria como, bueno, Claro. ¿qué hay? ¿Dónde está el casting? Sí, ¿No? claro, Yo tengo muchas herramientas hoy en día para bajarle a eso, pero pasa. Pero en ese momento, como estaba la cabeza, le dije a Moni, Quietico. necesito vamos a Bogotá, los chinos ya tienen colegio, perfecto. Arranca el colegio de los chinos, la huelga siguió, hasta principio del año, y ese año reventó con una cantidad de trabajo, que fue el 2024. ¿No? La huelga arranca en julio del 23, termina como hasta diciembre, noviembre, diciembre, y me arranca una cantidad de teatro, de trabajo, tenía que ir a terminar la película de República Dominicana. Listo, entonces digo, bueno, terminamos la película en República Dominicana. Tenía que hacer una película con un director americano-venezolano, acá la americana es que te digo, entonces salgo de directo a hacer eso. Ok. Me ofrece una serie muy interesante en Netflix de un libro de Laura Restrepo que se llama Delirio, que cuando Ok. leí hace 20 años me gustó mucho. Entonces dije, oye, no, pero es interesante, porque algo artístico interesante que manejar acá. Me sale una serie en España, en Bilbao. Entonces arranco para ir a hacer ese papel a España. Me sale un papel en la Casa de los Espíritus en Chile. Arranco para Chile a hacer eso. O sea, se empezó a llenar de trabajo, Claro. afortunadamente, y pues se volvió un año muy afortunado realmente, porque además eran cosas, salvo lo de Delirio y la película, todo lo demás eran papeles secundarios. Ok. Era súper chévere porque era como entrar y salir. Entonces, Sí, poca estuvo presión, bien. pero la oportunidad de conocer otros crews, de trabajar. Y después el podcast. Entonces, claro, ya se nos pasó el verano. Yo termino la serie de España en octubre. Y el podcast lo habíamos lanzado en junio. O sea, todo este camello, además, y con el podcast en junio. Entonces termino mi trabajo, que normalmente además es una delicia porque termina así, es como, y llego a España y con lo que me encuentro es con un podcast muy exitoso. Muy exitoso. Y era como, ahora me toca atender esto. Y tengo que terminar de grabar los capítulos. Entonces se nos fue alargando el tiempo y nosotros ya estamos listos para devolvernos ahora en junio. Y nuestro barrio se quemó ¿Cómo así? completo. Chao. Pero, Completo. o El sea, su barrio en el casa que se nosotros fue. vivimos nuestro Sí, sí. barrio donde habíamos vivido los últimos 5 años, donde nació Josefina, el barrio se quemó. No, la casa en la que vivíamos nosotros, Sí. no, ahí fue Ahí una de las está. que sobrevivió, pero no hay Sí, no, barrio. no, es impresionante. Es No, una no, cosa... no hay nada. Nada. Entonces aquí estamos otra vez. O sea, que eso es un añito más por acá. No sé. No, no sabes. Porque tú me dijiste algo al principio de la entrevista. Nosotros somos nómadas. Nosotros somos muy nómadas. Nosotros nos gusta mucho movernos. Y por ahora Para nuestros tus hijos eso por ahora funciona nos bien. sigue la cuerda muy bien. Ellos también como que han entrado ya en esa onda y ya es como una experiencia de vida para todos. Entonces, pues decimos, pues de pronto no es acá, pero de pronto es por otro lado. O sea, no tenemos ni idea.
por ahora estamos en No tenemos, estamos acá. aquí estamos, Ok. estamos. ¿Estás haciendo teatro? Empecé a hacer teatro con Cristina Umaña. que era ¿Eso algo es que nuevo en teníamos. tu vida, el teatro? Pues hacía 25 años que no hacía. Ok. Desde el año 2000 no hacía teatro. Y Teníamos con Cristina, que somos grandes compañeros de trabajo, simplemente en una conversación en Madrid, que estábamos celebrando, el Noticia un secuestro fue muy celebrada en los premios Platino en España. ok. Entonces nos invitaron y estuvimos allá y en un almuerzo una productora de teatro nos dice, oye, ustedes que se llaman tan bien, ¿por qué no hacen una obra de teatro para tener debajo del brazo? Y así fue, es como, parce, tengamos una obra de teatro para montar para tener debajo del brazo. Pues Santiago Cruz estuvo aquí sentado hace Sí. una horita y me dijo, Andy. Barberi, vaya a verla porque Muy es chévere. espectacular. Me Sí, dijo, es chévere. vaya, no se la pierda. De Santiago con ese tamaño fue el ¿Qué primero tal que es? vi. Yo me volteé y digo, ahí es Santiago. Tipazo, ¿ah? Divino, absolutamente divino, divino. Juanpa, hemos hablado en varias partes de esta charla sobre una crisis de la mediana edad, le Sí. llamas tú. ¿Qué pasó? ¿Te importa hablar de eso? No, 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 para nada. Pues ¿Qué ese fue es eso? el origen del podcast. Eso simplemente es que en algún momento en donde todo estaba o parecía estar todo muy bien, a nivel de matrimonio, a nivel económico, a nivel personal, ¿sabes? Entró en una crisis en donde me empiezo a cuestionar absolutamente todo. Se ¿Tú con manifiesta conmigo. Ok. Se empieza a manifestar, nace mi hija y empiezo a sentir mucho miedo de la vida. Empiezo, como digo yo, la culpa es de las matemáticas porque empecé a contar. Dije, tengo 42 años, ¿cómo se me ocurre a mí traer una niña al mundo en este momento? Estoy demente. Y empiezo a darme palo, ¿me entiendes? ¿Cómo se me ocurre? ¿Cómo se me ocurre? Como que se me va la fue el valentía. nacimiento de tu Sí, hija el eso que fue lo que disparó desencadenó, esto. lo que disparó todo. ¿Yo cómo voy a hacer? Ella va a tener 20, yo voy a tener 62. O sea, a mí cómo se me ocurre, o sea, ¿en qué estaba pensando? Y empiezo a cuestionarme a mí, mis decisiones, empiezo a cuestionar el ser humano que soy, el hombre que soy. Todo empiezo a cuestionar mi relación con la vida, mi relación con mis padres, mi relación con la mujer, con lo femenino, con lo masculino. Y empieza eso, en principio se manifestó con mucho llanto. Yo siempre he sido una persona, yo no sé si llorona es la palabra, pero yo lloro. Es fácil llorar, sí. Y en mi casa, a pesar de haber crecido con un papá que no creía en la depresión ni en la tristeza, tal, pero nunca tampoco hubo rollo por llorar. Es como que se lloraba por películas y eso, pero no se lloraba por lutos, ¿no? Ok. Es como que, ojo, ahí no. Ok. Pero sí, como que lloraba normal, pero empecé a llorar con mucha angustia, con mucho miedo. Y eso cambió la dinámica completamente de mi forma de pensar, hasta que un día, pues, llegó un pensamiento y es, tal vez si yo no estoy acá, todo sea más fácil. Bueno. Y ese se me para en seco. Claro. Porque eso no me pertenecía a mí, porque como yo nunca había experimentado una personalidad depresiva, ni triste, ni nada, cuando tengo ese pensamiento digo, amigo. Y ahí empiezo a buscar ayuda. ¿Esto se llama depresión o no? Yo creo que yo he pasado por episodios o por momentos depresivos tal vez, Sí. pero yo nunca he tenido una depresión clínica. Ok. Yo nunca he tenido un médico que me diga, usted está deprimido. Y me parece un poco irresponsable como autodiagnosticarse. Lo que sí tuve, o por lo que de alguna forma sigo navegando, es una crisis de la mediana edad. Ok. Muy identificada en mi caso, que mi terapeuta María Antonieta Solórzano me ayudó como a entender. Porque cuando empieza a pasar todo esto, empiezo a hablar con Moni, le digo, tuve este pensamiento, me dice, hermano, pues hay como una pequeña, además, como una suerte de depresión postparto, ¿no? Si se Sí. quiere, porque justo había nacido Pues, claro, Josefina. fue un trigger. No médicamente hablando, pero de alguna forma emocionalmente hablando tal Total. vez. Y ella es la que me dice, compadre, ve donde mi terapeuta, porque además yo siempre he sido muy de terapias alternativas, psicología bioenergética y todo siempre shara shara were were. Ok. Y Moni la que me dice, yo creo que para este caso necesitas algo más estructurado, necesitas como estructurar eso. Y ahí es donde llegamos a crisis de la mediana edad, averigüemos por qué y de dónde, ¿no? Ok, estás aquí en este momento, ¿por qué no averiguamos un poquito de qué pasa atrás? Entonces empezamos a meternos en papá, en mamá, relación, ¿me entiendes? Como cuál ha Sí, sido la echar para vida. atrás. Y finalmente logro como hacer una pequeña analogía de vida con este libro maravilloso que es El Caballero de la Armadura Oxidada, que a uno se lo dan cuando es muy chiquito y que se le deberían dar mucho más adelante en la vida. ¿Me En donde- repites? El Caballero de la Armadura Oxidada. Es un libro muy pequeño.
Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Llegas a un punto en la vida en la que te empiezas a cuestionar muchas cosas, sobre todo quién eres, para dónde vas. Irremediablemente empiezas a pensar como de dónde vengo. Y te das cuenta que la vida tiene sus complejidades. Claro. Está construida sobre eso. Para navegar todas esas complejidades del tipo que sea, son diferentes para todos, nosotros hacemos una armadura. Y vamos parchando con las herramientas que nos dan nuestros papás, con las que de alguna forma ya traemos de pronto, con las que vamos recogiendo por el camino, y eso es un parche. Y esa armadura te lleva hasta un determinado momento, pero después te das cuenta de lo que pesa. Ok. Y dices, la única forma de seguir adelante, si quiero realmente enfrentarme a eso, porque también puedes hacerte el pendejo, Ok. ¿no? Separo, algo por ahí como más juvenil, Sí. ¿no? Claro. Carrito más nuevo, Sí. ¿cierto? Estás en un punto de la vida en el que, pues, probablemente ya puedas darte como ciertos gustos, si es el caso. Entonces puedes evadirla, ¿no? O enfrentarla. De fiesta. Entonces, están esos dos caminos y los ves claros. Hay uno con espinas que sabes que va a ser duro. Y está el otro que se ve así pavimentadito, como si fuera una autopista de los Cayos. Uy, pero el que precipicio dices, debe estar ahí. pero tú sabes, Ok. el que tienes que tomar es ese. Claro. Que puedes tomar el otro, pero el otro al único sitio que llega es o al precipicio o entra a este. Claro. Pasa que a donde entra después es todavía más espinoso. duro, claro. Entonces yo dije, no, pues yo voy a transitar este. A quién hay que pedirle perdón, empezando por acá, qué es lo que hay que sanar, con quién hay que hablar, qué es lo que hay que resolver, qué es lo que hay que entender. Y en esas estamos. Lo estás transitando. Lo estoy transitando. Lo que pasa es que estoy en un lugar maravilloso, en un lugar mucho mejor en este momento. Estoy en un lugar muy chévere. Ok. Es un lugar muy chévere. O sea, a pesar de que fue un momento muy difícil, te ha dado bendiciones, te ha reconfortado. Es que el otro día lo decía Ed Sheeran, el músico, decía, uno no aprende nada del éxito. Nada. Es cierto. Es rico, lo que quieras, pero no aprendes nada. Tú solo aprendes del fracaso. Total. Solo aprendes de los problemas, solo aprendes de las complicaciones. Entonces, me ha dado todo. Yo jamás me imaginé hablando de salud mental. Yo jamás me imaginé creando un espacio, siendo co-creador de un espacio que de alguna forma está ayudando a que otros hombres se sientan solos, ¿sabes? Y eso sí eso es relevante, Muy. ¿sabes? O sea, esos mensajes que llegan, o sea, eso significa mucho para mí. Yo jamás imaginé, por ejemplo, poderme reinventar, estar tranquilo, llegar realmente a un punto donde te empieza a importar muy poco lo que los demás piensen. ¿Sabes? Esa yo jamás me la imaginé, sobre todo en el trabajo que yo tengo. Totalmente. O sea, poder pasar por un montón de comentarios y que el que más risa te da es el que dice, este man es un huevón. Así me dice uno, me encanta. Este man está bien casado, tiene hijos sanos, tiene un trabajo, una chimba, tiene plata, ¿sabes? ¿Qué más me decía? Es pinta o lo que sea, cualquier cosa. Y dice, y se la pasa por ahí llorando. Me decía, no, este man es un pobre huevón. Claro. ¿Sabes? En otro momento de la vida es como, no, me ha dado mucho, esta crisis, me ha dado mucho, compadre. Es una crisis que hablas en presente, además. Mejorando la relación con mi mamá, Ok. que ha sido uno de los grandes puntos. Mi papá falleció, afortunadamente nos pudimos decir muchas cosas antes de que se fuera, y yo creo que eso se fue bien, a pesar de que tuve que seguir sanando algunas cosas del modelo de crecimiento, que fue muy valioso para unas cosas y muy complejo en otras. Okay. Pero con mi mamá siempre había como un trompo enrollado, como una cosa. Porque más viviste lejos durante mucho tiempo. Sobre todo porque crecimos como desconocidos. Claro. Yo dejé de vivir con mi mamá a los 10 años. Claro. Yo nunca más viví con mi mamá. Llevo 38 años sin vivir con mi mamá. Y ella es un personaje... Espíritu libre, fantástico y genial. Entonces siempre fue una relación muy compleja. Y puedo decir, porque por primera vez en mi vida, algo con estas conversaciones, con un encontronazo fuerte que tuvimos, por unas cosas que yo dije, de ella que le molestaron mucho,
y el haber podido pedirle disculpas por eso, el haber podido explicarle por qué lo hice, el haber podido decirle por qué me dolía y que ella lo haya podido oír, aunque ella no está haciendo como una profundización muy grande de eso, pero hay algo energéticamente que es como si hubiera entrado en sintonía. Claro. Y entonces, claramente, nunca vamos a ser el papá, la mamá y el hijo que vieron, pero uno empieza a aceptar las cosas por lo que son y la gente por lo que es. Creo que sobre todo este tenía ese gran aprendizaje, empezando por aceptarse a uno, con todo lo bueno y con todo lo malo, como decía Santiago en mi podcast, yo sé que la puerta está ahí está la luz y en el momento que abro esa puerta me meto esa farra y... pero yo no he dejado de estar pensando en esa farra, lo que pasa es que decido no entrar a la puerta. Claro, claro. Entonces eso no quiere decir que es que es que cuando la gente dice, no, es que, no, que cambias, la esencia de uno es muy parecida. Lo que pasa es que uno aprende a reconocerla, a aceptarla y aprende a contenerse. Y eso lo has aprendido tú, obviamente, por medio de esta terapia. Si esta terapia no hubiera existido, no hubieras llegado al hoy. Probablemente, pero son muchas terapias. Lo pregunto es por eso, porque habrá una persona viendo que dice, "Jue puta, yo estoy viviendo lo mismo. Sí. ¿Qué Pasa que hago?". uno tiene que encontrar sus herramientas. Ok. Pasa que no hay una fórmula mágica. En la era de las redes sociales, todos te dicen que hay una fórmula mágica. Ven aquí, la semana de este retiro, tu vida es perfecta. Sí, sí. Aprende a meditar de esa manera y es perfecta. Báñate con agua fría y es perfecto. Encuentra a Cristo y tu vida es perfecta. Todo el mundo te quiere dar soluciones perfectas y rápidas, porque Claro. es lo que la gente te quiere vender. Claro. En mi caso, ya tengo muy identificado que es un conjunto de herramientas. Levantarme 3:30, 4 de la mañana, meditar, estirar, leer, llevar a mis chinos al colegio, hacer deporte como un animal, que es la bicicleta para mí, eh, bañarme con agua fría, cuidar mi alimentación, ir a mi terapia cuando corresponde y haber encontrado propósito con el podcast es muy importante. O sea, el podcast Antes es del muy podcast, importante en muy tu vida importante. hoy. Muy importante porque el propósito antes de eso era mi familia, que es un propósito. Pero ese es un propósito grupal. Es un propósito que haces por ese grupo de individuos a los que amas Claro. con locura y que te aman. Yo creo que hay un propósito muy elevado cuando además logras hacer algo por los demás sin que te amen o sin que los ames, sino por el hecho de, ¿esto sirve? ¿Esto te está sirviendo? ¿Podemos hacer algo con esto? Con esto que además empieza desde un lugar tan personal. Compadre, pues yo siento haber encontrado un propósito, o por lo menos por ahora, un propósito. Y eso también me ha ayudado como a estar un poco más en calma, en paz conmigo mismo. Espectacular. Porque yo amo mi profesión, yo amo actuar, pero así como en su momento y siempre digo, como me dicen, tú me decías de Hollywood, y uno cómo llega, Sí, sí, y sí, llegaban sí. muchos compañeros y me decían como, hermano, hola, Juanito, estoy acá, estoy en Los Ángeles, estoy haciendo castings y tal, dame un consejo, tal. Le digo, consíguete un hobby. Sí, ¿Qué? sí, sí. Y yo, un hobby, no, pero es que yo pensaba que me iban a decir como Sí, ir a sí, algún ve, sitio, voy a sí, una sí. escuela. Y yo, no, parce, consíguete un hobby. Mira, ¿cómo así? Sí, porque los momentos en los que no está pasando nada son muy duros. Esos momentos en los que vas a hacer el casting y no te llaman Claro. y te dicen que no, o tú esperas 3 meses y no pasa, 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 y no pasa. Esos son los momentos que tienes que realmente cuidar en tu cabeza. Empecé, por ejemplo, a decir que yo soy actor. Yo no soy actor, yo soy un ser humano, compadre. Yo aquí transitando este camino, como puedo, con las herramientas que voy aprendiendo, y de vez en cuando me dedico a actuar. Ok. Y ahora de vez en cuando hago un podcast y a veces he dirigido, ¿sabes? Pero la sociedad nos quiere etiquetar permanentemente porque es más fácil tenerte en una caja. Si alguien te mira y te dice, es que ese man es banquero, es que es banquero, ¿no? Yo soy banquero, compadre. Usted trabaja en banca de vez en cuando, usted es mucho más que eso. Y mientras más importante el cargo, no, es que yo soy político, es que yo soy senador, es que yo no, mi hermano, usted está ahí haciendo lo que usted puede, Total. con lo poco que tiene, déjese de cuentos chinos, Total, total. ¿sabes? Entonces como que también esa aceptación, no hay nada más rico que poco a poco ir dándote cuenta
de las peleitas que le vas ganando al ego. Yo no sé si alguna vez le ganamos completamente, pero Ego es cuando bravo, le ¿no? vas ganando, es el único enemigo que tenemos realmente. Es el único enemigo y es el demonio y es el competidor más grande que tenemos, ¿me entiendes? O sea, el ego realmente es la gran batalla que damos todos los días. En términos esotéricos, para mí es el mismísimo demonio, porque como nosotros somos Dios también, pero el ego, si tenemos un angelito y un demonio, El ego es el ahí demonio, tenemos a Dios el de los permanente, porque cachorros. Dios siempre está con nosotros y siempre está acá presente. Y yo no soy religioso un carajo, pero Dios está aquí, en todo, en cada uno de nosotros. Pero también está el ego. Y esa pelea es la que nos tenemos que dar berracamente. Andrés Parra en nuestro podcast habla muy bonito de eso y lo tiene muy claro. Claro. Muy claro, porque ya te empiezas a separar. Empiezas a decir como, no, claro, es que esto no fui yo. No, claro, es el ego que te quiere decir que no dejes pasar a ese gran huevón que se te quiere cruzar en el tráfico, porque ¿por qué va a cruzarse? Entonces venga, yo lo acelero y después dices, hay formas de sentirse más estúpido que después de una pequeña pelea de tráfico. Hay pocas formas de sentirse más Estoy idiota. totalmente de Y si te acuerdo. chocas y si te dañas el domingo a tu familia, No, todavía peor. total. Pero eso con mil cosas. Con mil cosas todos los días. Todos los días cuentan para absolutamente todo. Me hablaste de meditación. ¿Eso es nuevo en tu vida o eso tiene No, un la tiempo? meditación tiene un camino Tiene un largo, camino tiene un camino largo que he estado Ahí retomando, viene. entrando, pero que se ha vuelto muy constante y muy presente desde que identifiqué mi crisis y desde que la identifiqué como una herramienta muy importante para mí. Y aparte tengo ya los momentos muy claros en donde sé que me tengo que sentar porque tengo la cabeza en mil cosas o porque siento que el espíritu, ¿me entiendes?, está literalmente queriendo arrancar por otros derroteros, ¿sabes? O sea, y es como, para mí la meditación es como poder centrar todos esos cuerpos que somos, ¿sabes? Físico, mental, espiritual, emocional. Es como, Sí, es es como, la alineación. cómo me centro. Juan, ¿qué sigue? ¡Ah! Ni idea. Vamos a ver, yo qué sé, güey. No tengo ni idea. ¿A usted le encanta la...? Pues más allá de que me encanta es que me doy cuenta Así que lo es. único real en la vida es el cambio y la muerte. Ok. Nada más es real. Todo es mentira, todo es un aparataje, todo es un constructo, todo es... Cuando alguien te dice que tiene la verdad, no hay media vuelta y o sea, es algo disparado. En cuanto oigo la palabra verdad en la discusión de alguien, Chao. me doy media vuelta y me deja de interesar. Claro. Pero lo único real es el cambio. Entonces, es literalmente en qué viene ser mejor. Ser mejor, seguir construyéndome todos los días, ser mejor conmigo, ser más amoroso conmigo, más cariñoso conmigo, más bondadoso conmigo, más gentil conmigo y poder de alguna forma transmitir eso a mis hijos en principio, a mi esposa, a mi círculo, A su entorno. ¿sabes? Veremos qué pasa con el podcast. Por ahora, como te digo, se ha convertido en una herramienta muy útil también para mí. Ayer, por ejemplo, grabé tres programas y yo me levanté en la mañana y decía, uff, qué hueso, qué hueso. O sea, es como, ¿cuántas veces más puedo hablar de eso? Sí, yo lloro, sí, ya. ¿Cuántas más veces más? Parce, voy y me siento y me cuentan esas historias Claro, y, espectacular. y entro en comunión con ese otro ser humano, Claro. ¿sabes? Y me conmuevo con su historia y digo, Bueno, tienes una sensibilidad particular que lo hace más genuino y más chévere. Pero dijiste una cosa que tal vez voy a tratar de aplicar, que no sé si sea fácil, pero la dijiste muy al principio y es, voy a tratar de repetirla, pero fue como, tengo que hacerlo bien para que a él le vaya mejor. sí, más que hay muchas formas como de hacer eso. Y es que yo, por ejemplo, eso de alguna forma también un trabajo que puede estar tan permeado por el ego como el mío, es una gran herramienta. Esa herramienta me la dio una profesora de actuación. Ya, o sea, lo que te digo, yo ahí la hice de forma instintiva. Pero en Nueva York, en Lee Strasberg, una profesora de actuación, yo le dije, porque yo ya era actor profesional cuando llegué allá. Yo ya había trabajado en Venezuela. Y digo profesional simplemente pues porque vivía, era Claro, mi vivías profesión. de eso. Y yo le dije a una profesora, le dije, yo siento permanentemente que cuando estoy actuando es como si tuviera una cámara
en el aire y mientras actúo, estoy como mirándome y estoy repitiendo esa información permanentemente en mi cabeza y siento que me desconcentra. Ella me dijo, estás en el ego, estás en ti. Y yo le dije, ¿qué hago? Me dice, está tu compañero. Toda esa energía, ponla en mirar a tu compañero, en oír a tu compañero, en ayudar a que tu compañero haga una mejor escena. Impresionante. Eso me cambió completamente mi forma de relacionarme con el arte. Impresionante. No, pero en la vida. Porque el trabajo ya es para ti y lo empecé después a llevar como, ok, cuando empiezo, por ejemplo, a ser protagonista, digo, ok, yo tengo una gran responsabilidad acá, que no tiene nada que ver con ser número uno en la hoja de llamado. Yo no soy la persona más relevante o importante de acá. Pero todo lo que yo haga y todo mi comportamiento se va a ver reflejado automáticamente hacia todo el resto de la producción. Entonces empecé a volver muy consciente y muy presente que todo el mundo tuviera una buena experiencia. Todo el mundo. Entonces desde que entras, saludas, te sabes tu parlamento, sabes lo que tú tienes que hacer, pero además ayudas a que la experiencia de todos los demás también sea agradable porque es un trabajo cabrón, es un trabajo duro. Cuando estamos filmando, no vayan a creer que esta vaina es risas y chistes y descansos. Son 12, 14 horas y nosotros somos que la más fácil la tenemos además. Entonces además como que me quité esa idea de pensar que es que los actores, no. Nosotros, hay algo con el actor y es que sí es muy importante que estemos descansados, concentrados, porque todos los demás tienen mucho tiempo para hacer lo suyo. Un fotógrafo tiene 1 hora, 2 horas para iluminar un set. Donde yo me demore 2 horas de sacar una escena, compadre, mata. Claro. Yo tengo 5 minutos. Entonces, digamos que a veces los actores somos un poco consentidos, pero es porque tú tienes que poderle pedir a ese man que performe al 100%. Y si necesitas que lo repita 20 veces, lo tiene que repetir 20 veces con la misma energía. Y después se puede ir a morir si quiere. Claro. Pero en ese momento lo puede sacar. Pero yo sí lo volví como muy consciente. Vamos a hacer de esto una experiencia agradable para todos los involucrados. Chévere. ¿Sabes? Y empezando por mis compañeros. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo vas a estar cómodo, cómoda? ¿Qué hacemos en esta escena? ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué te gusta hacer? Entonces yo me nutro de eso. Claro. ¿Sabes? Eso me encanta. Pues me dejó esa en la cabeza. Bacanísimo. Juan Pablo, gracias, hermano. No, a ti. No me lo dejó nada tan bueno. Gracias, papá, ¿verdad? Gracias a ti, mi hermano.